Es que la mayoría de gente entra y se rompe. Y cuando digo se rompe es que el mercado de valores y las bolsas de valores están diseñadas para que usted pierda su plata. Es triste decirlo, pero está diseñado para eso. El día de hoy tenemos un invitado increíble, se llama Daniel Medina. Daniel Medina es un amigo de hace muchos años y el hombre ha estado metido en el negocio de la música, pero la música que tiene que ver para películas, para jingles, para comerciales de televisión. Pero el hobby más grande de él es el trading, el mercado de valores. Y aquí lo tenemos, en Rómpela. Vamos a hablar un poco de cómo es eso, qué es un stock, qué es un CDA, cómo se compran acciones. Bueno, él tiene muy claro todo ese tema y aquí lo tenemos. Yo soy Carlos Mora, autor del libro Rómpela. Aquí en este libro pueden encontrar cosas muy interesantes para todos los emprendedores que están diciendo ¿qué debo hacer? Bueno, aquí lo tienen, en Rómpela. Aquí los dejo con Daniel Medina en Rómpela el podcast. Cae la noche en Bogotá y llega Carlos Mora con Rómpela el podcast. Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero muy bien por allá todos en sus casas, en sus trabajos, en donde nos estén viendo y escuchando en este momento. Y hoy vamos a hablar de la bolsa de valores. ¿Usted conoce algo de la bolsa de valores? Pues tengo una que otra inversión por ahí en una que otra compañía, pero lo que usted quiera enseñarme, bienvenido sea. Vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de cosas personales y un poco espirituales también, Nac. Un amigo del alma, un amigo de muchas batallas. Este hombre ha trabajado en comerciales de televisión, ha hecho películas, ha hecho jingles. Este hombre es una mega estrella. Bienvenido, Daniel Medina, ¿cómo estás? Bien, querido Carlos, ¿cómo va todo, hermano? Qué bueno este podcast que se inventó, me encanta el formato y pues feliz de estar aquí invitado charlando con ustedes. No soy tan estrella como dice. Dani, usted es una estrella completa y más estrella es que les cuento algo. Daniel está de cumpleaños el día de hoy. Eso sí, ahora sí. Sabes, estoy esperando el tequila. Para romper el hielo vamos a servir el primer tequila. Por ¿Usted favor, qué dice? por favor, sí. Miren, Uno porque si no mi mujer me regaña. En los episodios pasados hemos tenido otros tequilas. Este tequila es el de el señor George Clooney. Me estoy enterando que George Clooney tiene tequila. Increíble. Se llama Casa Amigos. Entonces vamos a probarlo. Bueno. ¿Usted es buen catador de tequila o no? No tanto, pero bueno, pero sí iba a probarlo rico. Daniel, permítame la copa, por favor. Por favor. ¿Cómo preferirá nuestro invitado que le digamos, Daniel o el trader roto, como lo conocen por ahí? Usted se me está adelantando ya, ¿no, Nac? Pero bueno, de eso se trata. Entonces, pues, Dani, hablemos un poco del trader roto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Ya les confirmo eso, que me parece delicioso estar aquí. Y pues sí, la verdad, en Twitter, que es la red social que yo más uso y que más, donde más comparto, digamos, todo el contenido de bolsa, decidí llamarme Daniel el Trader Roto. Y la razón que se la estaba comentando antes de que arrancáramos era pues que básicamente en este negocio de bolsa es que la mayoría de gente entra y se rompe. Y cuando digo se rompe es que el mercado de valores y las bolsas de valores están diseñadas para que usted pierda su plata. Es triste decirlo, pero está diseñado para eso. Está romantizado para lo contrario, pero la realidad por detrás de todo eso es que el 95% de la gente que decide dedicarse a esto o claudica o se retira o nunca vuelve más. ¿Por qué? Porque pierde su capital. Es la realidad de lo que sucede. Y por eso porque todos hemos sido traders rotos en alguna época de nuestras vidas. Todos arrancamos perdiendo plata. Es muy poquita la gente que empieza en este negocio y gana de una vez o empieza ganando o siempre gana. Eso digamos que es un mito. Pero entonces usted se dedicó a la publicidad, al entretenimiento, pero terminó como el trader roto y creo que eso es lo que más le gusta el día de hoy. Es verdad. Llevo ya muchos años, digamos que la vida me fue llevando por el mundo de la publicidad, el entretenimiento, pero me preparé desde antes para saber y entender los mercados de valores, pero digamos que fue una universidad de muchos años para realmente entender cómo funciona esto. Y hoy en día, pues sí, le dedico una gran parte de mi día a estudiar las bolsas de valores. Es una pasión que tengo desde hace ya muchos años. Y lo combino, digamos que trato de combinarlo muy bien con el negocio del entretenimiento. Daniel decía, uno entra a este mercado de valores y se revienta o se rompe, ¿no? Aquí como en Rómpela.
Pero rómpela para nosotros es un sinónimo de hacerlo bien, pero en este caso es entrar al mercado de valores y me reventé porque no supe hacer bien las cosas. Carlos, ¿qué tal si damos unos pasos hacia atrás, pensando en personas como yo que en realidad no entendemos muy bien el mercado accionario, para hacer una especie de trading para dummies? ¿Cómo se empieza? ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace? Digamos que el mercado de accionario es la forma en cómo se financian las empresas hoy en día públicamente. Entonces usted tiene opciones para financiarse. Si usted, Carlos Mora, tiene una empresa, usted puede decir, hombre, yo voy a pedirle prestado a un banco, yo voy a emitir unos bonos para unos inversionistas y recaudar capital. O tiene una opción que es el mercado de valores también, que es emitir unas acciones al mercado público de valores y recoger una plata para financiar su negocio. Cualquiera que sea, una panadería, un concesionario de ¿Pero carros. eso lo puede hacer cualquiera? No, digamos que eso Porque yo entiendo que para entrar en mercado de valores grande, eso toca cumplir unos ciertos requisitos. Le estoy poniendo un ejemplo, digamos que más puntual para que me entienda la gente Ya cómo funciona. entendí. Evidentemente una panadería pues no podría emitir acciones en la bolsa de valores, pero A menos que sea Dunkin' Donuts. además que sea Dunkin' Donuts, muy Sí. bien, un gran ejemplo, exactamente. Entonces Dunkin' Donuts lo que hace es, hombre, yo voy a darle un pedacito de mi compañía a mucha gente y se lo voy a ofrecer a mucha gente a un precio X. Y la gente dice, hombre, sí, a mí me gusta Dunkin' Donuts, me encantan sus productos y lo que voy a hacer es comprar un pequeño pedacito de Dunkin' Donuts y voy a invertir en Dunkin' Donuts. La bolsa de valores es ese mecanismo, es una bolsa como lo dice. Hoy en día esto funciona electrónicamente, ya no hay papeles. Le da la posibilidad a Carlos Mora y a muchísima gente de comprar un pedacito de Dunkin' Donuts o de Coca-Cola o de la compañía que a usted se le ocurra. ¿Y cualquier persona puede entrar a comprar o eso uno tiene que tener una certificación para poder entrar? Por fortuna, hoy en día, pues como lo hablamos inicialmente, esto está totalmente democratizado y cualquier persona que tenga un capital y quiera abrir una cuenta con un broker, que es el intermediario en el sistema financiero que le permite comprar y vender, existe la facilidad de comprar y vender una acción de cualquier compañía que a usted se le ocurra. Se puso tan interesante la conversación que ni siquiera brindé con el por cumpleañero. favor. Entonces vamos a brindar acá con el tequila No, salud. de el señor George Clooney. Salud, Nac, allá donde estés. Aquí estoy arriba. Daniel no me está mirando arriba. Está muy bueno, Ahí, está muy bueno el ahí, tequila. salud. Tremendo, suavecito, rico. Carlos, estábamos hablando hace un momento del trading para dummies, el paso a paso. ¿Qué es un broker? ¿Qué es un trader? Listo, el broker para mí es el mejor de los negocios, es el negocio ideal porque es el intermediario. O sea, es el que le permite a usted comprar o vender ese activo, esa acción, contra el mercado. Es decir, el broker simplemente se gana una pequeña comisión, inclusive en Estados Unidos hoy casi no hay comisión para muchas cosas, pero es el que le permite a usted poder, ¿no?, comprar la acción de Apple, comprar la acción de Coca-Cola, venderla y tener su dinero disponible para hacer esa operación. Si le digo que hagamos un ejemplo en el mundo casto y real con un intermediario, ¿qué sería? Un intermediario, por ejemplo, el que le vende un CDT. Pero salgámonos del mercado de finanzas. Espere, pienso a ver qué ejemplo en el mercado. Un supermercado. Exacto. Carulla. Que es el que le vende a usted el producto de Alpina, por dar una marca, no quiero dar las marcas, digamos que... No, hable de todas las marcas que quiera, no hay problema. Vende a usted la bolsa de arroz del productor, Carulla es el broker. O sea, usted va y le compra... A Carulla. Carulla le compra a su proveedor y Carulla tiene un margen de ganancia por vender en ese espacio. Exacto. Eso es un broker prácticamente. Lo que pasa es que en este caso el broker también, Carulla le tendría que permitir a usted ir con su bolsa de arroz y revenderse la Carulla por algún precio. Ah, ok. Usted le puede revender. Exacto, yo compro una acción y lo que hago es, si quiero venderla, pues el mismo broker es el que me va a hacer la intermediación para vendérsela. Un ejemplo digamos que muy común que tiene la gente en sus países son las casas de cambio de monedas. Sí, la casa moneda. Esas casas de cambio en los centros comerciales o en cualquier parte son brokers finalmente, porque usted va con sus dólares y le entregan unos pesos. Pero usted después puede coger sus pesos dentro de 15 días, ir nuevamente y cambiarlos por dólares. Le entendí. Entonces, El broker es la casa de cambio que simplemente va a ganar un pedacito por cada operación que usted haga con ellos. el trader viene siendo, si yo le digo a usted, Daniel, tengo estos pesos, vaya y me los compra en esa casa de cambio. Exactamente. Usted viene siendo mi Yo trader. sería un trader porque yo cojo su plata, voy y la cambio y le digo, me dieron tanto por tanto. Esto fue lo que le costó. Nac, en
En palabras castizas es el Rappi. Sí, es un intermediario. ¿Habrá el chance de Bueno, no había saltarse pensado en ese Rappi. intermediario? Y otra pregunta, porque hablando de intermediarios, recuerdo el afamado caso de Interbolsa. Uno con mucha confianza y según lo que estábamos hablando hace un momento, todo legalmente certificado, gente con experiencia, con conocimientos, y estamos hablando de uno de los desfalcos más grandes en la historia de acciones en Colombia. ¿Qué pasó ahí? Expliquémoslo en algo muy corto. Mire, como todo en la vida, pues en todos los negocios existe gente sin escrúpulos, gente corrupta, y digamos que la bolsa no es ajeno a eso. Tanto aquí en Colombia como en Estados Unidos ha habido grandes escándalos de desfalcos y es básicamente gente que le está diciendo a usted mentiras. Entonces, hay un caso muy, digamos que grande en Estados Unidos que es el de Bernard Madoff, no sé si se acuerdan de ese caso, que tiene una serie en HBO y todo, Sí, claro. que es muy parecido al de Interbolsa, digamos, Sí. tiene como similitudes. Y es básicamente, yo le decía a usted, Carlos, necesito que usted vaya y me compre una bolsa de arroz y se la entrega a otra persona. Y usted va y no compra esa bolsa de arroz, sino compra aceite. O va y se gasta la plata y no compra el arroz. Va y se compra unos tenis para usted. Sí. Eso ha sucedido a gran escala en la bolsa de Estados Unidos y en la bolsa de Colombia pasó con Interbolsa, que fue básicamente un fondo muy grande que se hizo, que se llama el Fondo Premium. Y ese fondo invertía en paraísos fiscales, pero invertía en lo que no decía que invertía. Entonces la gente lo que hizo fue creer en un intermediario, en un broker que estaba invirtiendo su dinero por ellos, pero realmente ese dinero se iba a múltiples operaciones mucho más riesgosas o diferentes, y eso hizo que en su momento se estallara un tremendo escándalo de inversión que fue Interbolsa. ¿Pero les pasó? ¿Usted cree que también ahí hubo mala fe y mala ética y malos manejos? Porque cuando empieza a entrar tanta plata y usted tiene tanto, mi mamá dice que en arca abierta el justo peca. Entonces, no sé si eso fue lo que pasó, que vieron tanto que dijeron, esto lo pudimos cubrir pidiendo prestado en otro lado, porque eso es lo que pasa, ¿no? Usted tiene buena plata y usted ya sabe que puede pedir prestado porque tiene con qué soportarlo y empieza a mover los dineros de esa forma. Entonces, ¿creen que eso pudo haber pasado? ¿Mala fe? Además, Interbolsa tuvo un caso muy famoso que fue que usaron esa plata para otra cosa. O sea, se lo mecatearon en cositas. Sí, así como dicen, se lo mecacharon en cositas y deben tener sus activos en paraísos fiscales en otros lados, o esa plata de otras Mucha se personas perdió. en otros lados. Mucha se perdió. Se perdió es que no se perdió. La tiene alguien en este momento en algún Sí, lado. hacerle el tracking a esos dineros me parece súper difícil, Es pero ¿usted se imposible. acuerda de esta compañía colombiana que se llama Fabricat? Sí, claro. Bueno, esa compañía hace parte de ese engranaje de ese fraude, digámoslo así. Que lo que hizo Interbolsa fue dirigir esos recursos que supuestamente eran para un fondo X para poder financiar sus propios negocios y tratar de apalancarse y comprar otras cosas. El negocio de Fabricato fue fallido, digamos que no se dio. Entonces, cuando usted puso toda esa plata para otros negocios diferentes que no resultaron, pero le decía a sus clientes que era metido aquí y estaba metido acá, pues ese fue realmente el fraude que cometieron ellos. Se da este negocio para hacer mucho fraude porque tiene usted demasiada liquidez, porque tiene la liquidez de muchas personas. Creo que los fondos de pensiones entran dentro de este cuento. Pero bueno, ese es un tema que podremos hablar más adelante. Yo quiero seguir con nuestro Trading for Dummies. Les voy a mostrar 2 videos de una película que a mí me parece muy interesante, que se llama The Big Short. Que el short se usa mucho en este término, en este negocio de mercado de valores. Vamos a revisarlo. Volvemos y ustedes nos explican un par de cositas que vemos ahí, porque yo entiendo un poquito, pero con ustedes creo que me va a quedar muy claro. Entonces ahí los dejamos con los videos. Así que aquí está Margot Robbie en un baño de burbujas para explicarlo. Básicamente, los bonos hipotecarios de Luis Ranieri eran extremadamente rentables para los bancos. Ganaban miles de millones con las comisiones del 2% que obtenían al vender esos bonos. Pero comenzaron a quedarse sin hipotecas para los bonos. Después de todo, hay cierta cantidad de casas y personas con suficiente dinero para comprarlas, ¿no? Y los bancos entonces llenaron los bonos con hipotecas de más alto riesgo. Gracias, Venter. Así podrían seguir acumulando ganancias, ¿no?
Y por cierto, esas hipotecas se llaman subprime. Así que cuando escuchen subprime, que es de alto riesgo, piensen mierda. Nuestro amigo Michael Burry descubrió que sus bancos hipotecarios, que supuestamente eran 65% AAA, en realidad eran una estafa. Así que ahora quieren venderlos en corto. O sea, apostar contra ellos. ¿Entendido? Bien. Bueno, ¿cómo vieron esos videos? Empecemos por el de Margot. No, pues es que estábamos hablando aquí que ver a ese espectáculo de mujeres explicándonos cómo funciona un CDO, pues la concentración es nula. Algo más castizo, algo más colombiano. ¿Qué es un CDO? Bueno, un CDO es básicamente una obligación. O sea, usted cuando toma un préstamo para comprar una casa, para comprar un carro, para comprar cualquier cosa que usted quiera comprar, usted tiene esa obligación, ¿cierto? De repagar ese préstamo, ¿no? Entonces, el CDO es básicamente un producto que se crea atado a ese préstamo. Entonces, la posibilidad que tiene hoy Carlos Mora de pagar ese préstamo satisfactoriamente, tiene un producto adicional que está atado a ese préstamo y tiene un valor de acuerdo a su capacidad de pago. Ok. Eso es un CDO. Es una cosa complicadísima que se inventaron los sistemas financieros modernos, pero es básicamente una apuesta a que Carlos Mora pidió un préstamo y tiene una capacidad de pagarlo o no. Entiendo. Es un producto atado. El colateral, o sea, se llama CDO porque es como obligación con un colateral. El colateral es su préstamo, el préstamo que adquirió Carlos Mora para comprar un carro, para comprar un apartamento, para comprar cualquier cosa. Eso es un CDO. Si entiendo bien, yo, Carlos Mora, voy a comprar una casa, porque esto es en el tema de finca raíz inmobiliario. Entonces y mi capacidad de endeudamiento es de 1,000 pesos. Pero yo voy y pido en un banco, pido en otro banco, pido en otro banco y pido en 6 bancos diferentes, no me estudian y me prestan la plata. Entonces yo voy y compro lo que quiera y no saben si yo realmente puedo pagar o no. ¿Eso es? Como si yo le digo a usted, Carlos, yo le voy a prestar a usted 1,000,000 de pesos. Daniel Medina me presta. Sí. Y usted me dice, listo, yo le pongo en Ya no, garantía. préstemelos a mí. A usted también se los presto. Listo. Pero es que no lo veo tan bien vestido. Entonces Yo tengo buen perfil, entonces yo digo, Carlos, listo, pero usted me va a dejar en garantía su teléfono. Sí. ¿Cierto? Entonces, listo, perfecto, yo se lo dejo en garantía. Y yo veo que Carlos se queda sin trabajo. Repito esa operación con una cantidad de gente que se empieza a quedar sin trabajo y yo empiezo a ver que mi plata de pronto no va a ser cobrable, ¿cierto? Y cuando voy y le cobro a usted su iPhone, le digo, oiga, Carlos, usted no pudo pagarme a mí, présteme su iPhone. Resulta que su iPhone, pues la carcasa estaba muy bonita, pero por dentro No era un iPhone. no era un iPhone, Puede era ser otra otra cosa. cosa. Tenía una cantidad de cosas. Entonces lo que hicieron los bancos en ese momento fue eso. Los bancos lo que hacían era armaban iPhones de cosas que no eran, ¿cierto? Y se los revendían a otros bancos. Decían, oiga, mire, le voy a vender este iPhone, cómpremelo a 1,000,000 de pesos. Que realmente no era un iPhone, era un poco de vainas Era un ahí poco de vainas que no tenía, por dentro tenía una cantidad de cosas que no eran iPhone y no funcionaban muy bien. Eso fue lo que hicieron con las hipotecas para que la gente entienda. Entonces, cuando los bancos allá fueron y dijeron, oiga, listo, pero aquí están mis hipotecas, mi bono, voy a abrirlo, y se dieron cuenta que eran una cantidad de hipotecas de gente que no tenía trabajo, de gente que tenía 2 y 3 hipotecas, que no tenía cómo pagarlas, se dieron cuenta que eran impagables. Eso fue lo que reventó la gran burbuja inmobiliaria que tenía una cantidad de capas y capas y capas de deuda ahí metidas. Es un ejemplo como sencillo para que la gente lo entienda. Entonces, pues ahí igual ya nos explicó qué es prácticamente qué es un CDO. Que es un CDO y que es un AAA. Que AAA es una buena calificación de una persona que realmente tiene una capacidad de endeudamiento y que puede cumplir Exactamente. con su obligación. Exactamente. Y Como el 100% de los colombianos. Exactamente. Sí, yo sí creo que sí, Nak, usted está siendo muy irónico en este momento. Esos son, le pongo otro ejemplo, haga cuenta los clubes de fútbol. Entonces usted Sí. sabe que, no sé, el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester, El Barcelona son, está sí, como complicado. son equipos, entre comillas, AAA, AAA. ¿cierto? Entonces Sí. usted sabe que les da esa calificación. Pero si usted se va un poquito a otra parte y dice, bueno, Colombia, Millonarios, Santa Fe, el Quindío, pues usted dice, bueno, esos equipos son equipos de pronto B o W o tirando más. Digamos que la calificación es como esa capacidad que tienen para responder ante un partido. Entonces, usted va a apostarle a alguno de esos equipos y dice, pues yo sé que el Real Madrid es AAA
le apuesto un poquito más. ¿Algún problema con el Huila? Del Huila sería como, no mentiras, no quiero decir nada porque después me caen encima. Un gran equipo el Huila. Sí, todos ponen su esfuerzo. ¿Qué es un short? Esto que estamos hablando de la película del Big Short es el gran short, pero en términos de mercado de valores. Exactamente. Sí. Hubo un short ahorita muy importante hace poquito que fue el de GameStop, pero ahorita hablamos de eso. ¿Qué es un short? Si fuera en la vida real acá, vida real, si lo hacemos los tres. Lo voy a poner un ejemplo de la vida real que me parece buenísimo, más porque sucedió en pandemia, para que usted entienda la diferencia. Usted tiene, digamos, un carro clásico que a usted le encanta, ¿cierto? Y yo digo, oiga, ese carro de Carlos Mora no es tan chévere, yo creo que se va a bajar de precio. Se va a bajar de precio. ¿Cuánto vale su carro? Vale 100 pesos, ¿cierto? Yo le digo, Carlos, ¿sabe qué? Présteme su carro. Usted me lo presta, claro. Se lo doy. Usted me lo entrega. Se lo lleva. Exacto. Y entonces yo lo que hago es voy y vendo ese carro en el mercado. Y me dan 100 pesos por el carro. Usted me dice, bueno, me lo devuelve dentro de un mes, ¿no? Yo sí, claro. Entonces yo voy y lo vendo. Y el carro efectivamente, algo pasó, bajó de precio, ¿no? Se bajó a 90. Entonces usted va a ir a recuperarlo. Entonces yo digo, bajó a 90, bajó a 85, pues voy a ir a recomprar ese carro. Voy, cojo los 85, lo compro y se lo devuelvo otra vez a Carlos Mora. Entonces yo me gané esa diferencia. Esos 15 pesos. Eso es un corto. Y se lo quería contar con el ejemplo de pandemia, fue porque los carros usados se subieron de precio. Entonces lo voy a contar cómo se pierde en un corto. Entonces yo cojo su carro, lo vendo por 100 pesos, pero resulta que llegó la pandemia, llegó el desabastecimiento, llegó la crisis de los chips, llegó todo. ¿Y qué pasó en el mundo? Los carros usados se subieron de precio impresionantemente. Usted no sé si se dio cuenta que los carros en el mundo usados se subieron de precio porque no había carros nuevos. Sí. Entonces, su carro que yo vendí en 100, pues empezó a costar 120. Y usted me dijo, mi carro de vuelta, señor, ya lo necesito. Sí. Entonces me toca ir a mí al mercado y recomprar ese carro en 120 para devolvérselo. Claro, entonces usted perdió 20 pesos. 20 pesos. Eso es cuando usted pierde plata en un short o en un corto. Es un ejemplo para que la gente lo entienda. No, está muy pero claro. Eso es. ¿Y el caso de GameStop entonces cómo fue? GameStop fue un tema totalmente diferente y esto digamos que tiene que ver con la gran manía que tuvieron las acciones hace unos meses. Y es que claro, había mucha gente apostándole a que esa compañía iba a fracasar en algún momento dado en el tiempo. Sí. Como le pasó, por ejemplo, a Blockbuster Video, ¿sí? Que había gente apostándole en corto o short a esa, porque sabían que Blockbuster se iba a quebrar o iba a desaparecer. Digamos que GameStop era una especie de Blockbuster. Y la acción, si usted mira el comportamiento, pues venía bajando. Entonces había mucha gente corta en eso. ¿Qué pasa? Gracias al internet, a las redes sociales, especialmente a Reddit, que era una red social de esta famosa, se pusieron de acuerdo una cantidad de grandes influencers de Reddit a decir, hombre, hay una cantidad de institucionales que están apostándole en corto a esa empresa. ¿Qué pasa si nosotros nos ponemos a comprarla? Y subimos el precio. Entonces lo que hicieron fue, en términos financieros, se llama un apretón de cortos. ¿Por qué? Empezaron a comprarla, la acción empieza a subir de precio y todos los grandes que estaban apostando en corto, ¿qué tienen que hacer para cubrir sus pérdidas? Pues también comprar. Entonces se generó una subida de precio de estas acciones impresionante. Porque igual el precio iba de caída. Sí, iba a pasar sí o sí. Iba a pasar sí o sí, pero digamos que fue una estrategia de influencers que dijeron, compremos esto, obliguemos a los grandes a comprar también para cubrir sus posiciones, y GameStop pasó de costar, no me acuerdo, $10 se costaba en un momento dado, a costar 300. A mí me entra la duda, todo es muy, como que todo pasa en 5, 10, 15, 20 minutos. ¿Cómo uno tiene confianza con su broker, con su trader, que las cosas van a estar bien? Porque pues uno cuando tiene su platica debajo del colchón, pues ahí está. Pero cuando uno la pone allá, uno la pone en un banco y se la envía a ese broker empieza a hacer cosas, uno como después vuelve a tener esa platica en el colchón. ¿O dónde está ese valor? El dinero como tal termina siendo pues un papel con el que usted transacciona día a día. Pero uno ¿cómo tiene esa confianza? ¿Cómo genera esa confianza? Usted puede ser el mejor piloto de Fórmula 1 del mundo. Y yo digo, hombre, Carlos Mora es el mejor. Yo me subo tranquilo con Carlos Mora. Y aún así, Carlos Mora esa noche no durmió bien, está bravo con la mujer, tomó malas decisiones, no sé qué. Me subí con Carlos y me maté. Y era el mejor piloto de Fórmula 1 que había. Y aún así nos matamos. Digamos que eso es lo que pasa. Son compañías que están igual manejadas por seres humanos. Y esos seres humanos
cometen errores sí o sí en algún momento de sus carreras o en algún momento de sus vidas. Por eso la regulación, que haya reglas claras y que la gente no se las salte para que, ¿no? Para que la condición humana no nos lleve a eso. Muy bien. Bueno, señores, esto está muy interesante. Permítame, yo le meto la cuchara momentico ahí, hablando de dummies y hablando de tantas personas que invierten cuantías grandísimas en acciones, pero volviendo a los dummies, ¿qué pasa si yo tengo 100.000 pesos? La tecnología nos está presentando otras opciones. Esas opciones permiten hacer inversiones pequeñas a través de plataformas como TRI, que es de acciones y valores, y de cierta forma evadir esos intermediarios que normalmente están al servicio del día. Sí funciona para alguien que trate de aprender en Internet, invertir a través de estas plataformas. El Internet democratizó esto de una manera impresionante. Mi voz aquí que me está hablando, no sé dónde me está hablando. Desde alguna parte no. Arribita, No hacia arriba. entiendo. En este Yo oigo momento como estoy un ángel. arribita. Sí. Tiene toda la razón, o sea, definitivamente en el exterior y aquí, hoy en día hay plataformas que le permiten a uno desde 100,000 pesos poder comprar una acción o vender una acción o comprar un título. Hay que tener una cantidad de consideraciones para hacerlo y saber hacerlo y tener razones para hacerlo. Pero sí, evidentemente, cualquier persona hoy en día puede ser socio de cualquier compañía, aprender y hacerlo. Claro que sí. Entrando a eso del trading, que usted hace trading, poner NAC, que NAC es un nombre por allá, que está en algún lado, que tiene sus 500 millones de pesos debajo del colchón y tiene $50,000 por ahí puestos en el banco, pero él quiere hacer trading. ¿Cómo tiene que mover esa plata? ¿Cómo me va a convencer? Usted cuando invierte en algo es como cuando compra un activo, vuelvo al ejemplo de la finca raíz de un apartamento. Usted compra un aparte estudio para que en la vuelta de 10 años ese apartamento se valorice y tenga una renta de él. Eso se llama inversión. Eso también se puede hacer en la bolsa, en las acciones, con cualquier título. El trading es como un poquito más frenético, digámoslo así. Es ir a la casa de cambio y cambiar dólares por pesos, pesos por dólares, dólares por pesos. ¿Para qué? Para ganarse, ¿no?, las fluctuaciones diarias de lo que usted ve en el noticiero de que subió, bajó el dólar. Hoy subió 30 pesos, mañana bajó 20. Así, digamos que el trading es jugar un poquito a más corto plazo con ese dinero para ganarse esas pequeñas diferencias de movimiento. ¿Usted hoy hace trading con su plata o con la plata de otros? Hago trading con mi plata, no hago trading con plata de otros, porque como le digo yo a la gente, prefiero tener amigos. Ok. Y muchos de mis amigos me han dicho, oiga, manéjeme mi plata, no sé qué, tata, y a veces digo, bueno, de pronto sí. Y hay gente muy buena haciéndolo, sí, pero yo siento que eso me carga como con una presión diferente de manejar dinero de otros, que además digamos que pues en Colombia es difícil lograr manejar dinero de otros, no es una cosa fácil, pero no lo hago por ética y porque prefiero tener amigos y porque siempre cuando hay plata de otros la presión psicológica es muy diferente. Morayer, yo veo a nuestro invitado con sed. Sí. ¿Dónde están esos modales? No, ven a mi invitado con sed, que cómo no he ofrecido otro Además, tequila. no me han ofrecido ni siquiera un manicito, hermano. A ver, le servimos otro tequila, miren. Casa Clooney. Amigos, de George Clooney. Si mañana pierdo plata es su culpa. Entendiendo todo lo que ha estado pasando el día de hoy, aprendimos un poco de cómo se manejan las acciones, qué es un short, qué es un CDO, qué es un bono AAA. Sí lo digo bien, si es un bono AAA, un W. Y ahora pasemos acá a algo muy interesante, que esto lo hacemos aquí en Rómpela. Es preguntas cortas con respuestas rápidas. Listo, va esta sección. Y la pregunta es, Daniel, ¿Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola. Mejor día de la vida. Cuando fui papá. Daniel, ¿qué te hace llorar? Yo creo que las cosas de mis hijos es lo que lo hace llorar a uno. Uno cuando es papá se vuelve muy sensible. Daniel, ¿cuál sería tu superpoder? Uy, la terquedad. No sé si es un superpoder, pero soy terco para las cosas. Daniel, ¿crees en el amor a primera vista? No. Nada. Es un hombre que lo golpeó el amor. No es eso, sino que uno ya después aprende que no, el amor a primera vista no. Daniel, ¿de qué te arrepientes? Creo que hoy en día de nada. Realmente cualquier cosa que haya hecho mal en esta vida ha sido fruto de aprendizaje. Entonces creo que no tengo ningún arrepentimiento serio.
Daniel, gusto culposo. Uy, gusto culposo. A este le gusta Arjona, estoy seguro. Tiene pinta de Arjona. No, sí, la verdad es que no me molesta Arjona. No me molesta. Pero gusto culposo, uy, las donuts, esa vaina es una delicia, pero eso es muy malo. Daniel, mayor lección en la vida. Yo creo que la mayor lección en la vida me la han dado, digamos, los negocios en la vida y es la paciencia. Yo creo que en la vida hay que ser pacientes, es una lección. Daniel, para ir cerrando con esta última ronda, ¿qué le dirías a tu niño de 10 años? A mi niño de 10 años le diría, haga más deporte. Bueno, señores, esto es todo en Rómpela el podcast. Muchísimas gracias. Yo quiero hacer una reflexión aquí al final del podcast. Simplemente creo que lo que vemos y lo que está pasando en el mundo y en las acciones, todo el tiempo estamos corriendo y queremos ganar más. Siempre estamos buscando es cuánto es más, por qué más, todo es más. Y nos enseñaron que para que tengamos equilibrio es tener más. Entonces, si vendí 10 carros y tengo un negocio de carros, tengo que vender 12 después. Entonces siempre es más. Me parece importante, Nac, que lo hablábamos la vez pasada, es hacer también un stop y es buscar realmente en dónde llegamos y dónde somos felices. No sé si realmente sea necesario tener 10, 20, 30 apartamentos, 50 Ferraris. No sé si eso realmente sea necesario. Hay unas personas que eso es lo que los llena y los pone felices. Y la ambición de ir detrás de eso es lo que los llena completamente. Hoy día creo que más es tener tranquilidad, poder sentarnos, hablar un rato de estos temas con grandes amigos y poderle contar a las personas esto que estamos viviendo. Entonces, esto es una reflexión un poquito tal vez ya más introspectiva, porque hablamos todo el tiempo de los valores, tiene que subir el precio, sí, eso es importante, pero creo que la felicidad y la tranquilidad no la compra nadie. Entonces, creo que esa es una reflexión que tengo aquí. Y se la compro. Yo creo que sí, la verdadera riqueza en esta vida no es la plata ni la cantidad de dinero que tiene en el banco, sino es la paz mental. Eso sí, hoy en día creo que es la mayor riqueza que puede tener un ser humano, tener paz mental. ¿Cuánto es un ingreso normalmente suficientemente bueno? Yo creo que eso es una pregunta que después podríamos responder. Pueden comentar acá, los que nos están oyendo, los que nos están viendo, ¿cuánto es un ingreso realmente bueno para vivir tranquilos? Porque sé que $10 millones, pues con eso uno vive espectacular, pero con $100,000, con 60,000, con 50,000, sé que es importante donde estés viviendo, pero ¿cuánto realmente es suficiente? Ahí ustedes escriban y estaremos comentando sobre eso. Muchísimas gracias, Dani. Con gusto. Y esto es Rómpela el podcast con Carlos Mora.